En el aire, la internacional Voz del Llano, desde la hermosa ciudad de Villavicencio, emisora fundamental de la cadena Super, orgullosamente colombiana. Así identificaba la cadena Super de Colombia, y es para mí un placer estar compartiendo con ustedes los archivos que durante tanto tiempo, más de 40 años, han estado esperando un momento como este, un podcast donde podamos compartir las experiencias, las enseñanzas, la inspiración, la pasión de la radio y de la comunicación. Hoy empezamos este capítulo y muchas gracias por estar presentes. Y queremos darles la bienvenida a esta serie de podcast y video podcast contando la historia de la radio joven de Colombia, titulada Los archivos del jefe Fernando Pava Camelo. Vamos a conocer esta historia desde su comienzo, desde su génesis. ¿Qué lo inspiró, jefe? Pues mi juventud al lado de una familia de radiodifusores. Mi papá fundó la cadena Super en 1971, cuando consolidó la frecuencia de Bogotá, y ya había trabajado en los años 60 con La Voz del Llano en Villavicencio, La Voz del Centro, del Espinal, Ecos del Conveima, de Ibagué, fueron fundadas por él, y luego las emisoras de Medellín, Cali y Bogotá le dieron forma a una cadena que venía a competir con Caracol y con RCN en las transmisiones deportivas, en los noticieros que se hicieron. Entonces mi hermano Álvaro Pava Camelo y mi hermano Humberto Pava Camelo empezaron a conformar ese equipo que acompañaba al senador Jaime Pava Navarro en su desarrollo por ampliar la cadena Super. En 1971, después de la compra de Radio Tricolor, comienza Radio Super, se le compró al Loco Vanegas, muy conocido en la radiodifusión. Me parece que el punto de partida para lo que fue la organización como cadena es el 1 de julio de 1971, cuando recibimos la Radio Super de Bogotá. Esa emisora era una emisora de José Vanegas Rivera, un radiodifusor dueño del sistema Tricolor de Colombia, que estaba vendiendo sus emisoras. Esa emisora en algún momento se llamó Radio Melodía, la frecuencia era 1040 kilociclos, y con el nombre de Radio Melodía mi papá la compró sin el nombre, que se quedó con él Efraín Páez Espitia, que denominó así su emisora, que originalmente era Radio Tricolor. Entonces, me parece que el punto de partida y la cadena Super nacen el 1 de julio de 1971, cuando mi padre logra tener una emisora en la capital de la República, que, como él decía, era la cabeza de la organización. Sin Bogotá no habría cadena. Ahí nos independizamos, creamos un sistema comercial importante, una asistencia técnica nacional y demás. Él designó como coordinador general, era el cargo, a Alberto Díaz Mateus, y con él se fundó la cadena Super bajo la presidencia, obviamente, de Jaime Pava Navarro. Y la cadena Super tuvieron varias épocas y varios hechos trascendentales en la radio, desde el gran Super Noticias, y locutores que participaron en la construcción de Radio Super, como Carlos Arturo Rueda C., como Luis Díaz Hernández, Antonio Prieto, James González, son técnicos. Jairo Velasco también inauguró Radio Super en la calle 39A 1812, y bueno, Luis Eduardo Ruiz Rubio, también a quien le hicieran homenaje recientemente, a Jorge Antonio Vega. También conocí a Eduardo Ponte Rodríguez, a todos estos locutores como Jorge Correa Tamayo, Gustavo González Gómez, Carlos Méndez Páez,
todos estos locutores, todos estos personajes técnicos fueron los que me acercaron. Mi papá era un enamorado de la onda corta y tenía en 49 metros a La Voz del Llano y a otras emisoras que tenían su onda corta, Ecos de Conveima, La Voz del Centro del Espinal, y en los Radio Volkswagen venían en esa época la banda de AM y 2 o 3 ondas cortas para memorizar. Entonces siempre tuve ese sonido extraño de la onda corta y me atraían también los radioteatros, el de la Voz del Centro del Espinal. En Ecos del Conveima se hacían unas actividades extraordinarias con Arnulfo Sánchez López. Cuando murió Jorge Eliezer Barbosa Ospina, un humorista de Ibagué, crónico, político, que tenía un personaje llamado Calixto Comenta, la gente no fue a ver a Jorge Eliezer Barbosa, sino a Calixto, que se había muerto. Era un personaje demasiado popular en el Tolima, y ese ejemplo fue el que me inspiró para poder tener en una mesa de trabajo personajes talentosos y geniales como Perdomo, como Jeringa, como Papuchis, como Don Gediondo. Varios personajes que le dieron a la mesa de trabajo un nivel de humor diferente. Entre esos locutores, además de los que he nombrado, en la hípica había otro que se llamaba Edgar Polo. Edgar Polo era el narrador que se inventó: si lo dice Super, póngale la firma. ¿Por qué? Cuando terminaba la carrera, cuando estaban ya en la recta final, Edgar Polo se caracterizó por decir: y si lo dice Super, póngale la firma que ya ganó tal caballo, que estaba en el 5 y 6, en esa época se llamaba las carreras del hipódromo. Eso pasó en los años 70, donde hubo muchas actividades de radiodifusión, y ya en 1980 aparece la posibilidad de trabajar en servicios generales, donde este contacto con los inventarios, con los ingenieros, con las torres de transmisión, con los transmisores, los enlaces, las microondas, los móviles, fui designado para dirigir el proyecto del montaje de la nueva frecuencia para la cadena Super 88.9. Jefe, habían más emisoras que lo inspiraban, las de Panamá y las de acá. ¿Cuáles son esas? Sí, inicialmente la onda corta que escuchaba cuando me enviaron a estudiar fuera del país me atraía mucho. Luego en Panamá escuché una producción muy bien hecha por señor Carlos Zúñiga de Radio 10, y llegaba del colegio Balboa High School directamente a aprender mi radio, a grabar mis cassettes, y bueno, me soñaba con tener la posibilidad de ser disc jockey. En esa época ni la palabra se había popularizado, pero poner la música, tener la posibilidad de ambientar y usar los tocadiscos que existían hasta ese momento, pues también me inspiró en la música mi hermano Henry, que desbarató la radiola de la casa, le hizo algunos injertos para que la guitarra pudiera sonar por ahí, lo mismo el bajo y el micrófono, y armó una banda que se llamó Los Happy Boys. Toda esa música me inspiró porque trataban de hacer música rock, y todo este ejercicio nos ambientaba para saber que nos iba a gustar siempre la posibilidad de poner música y de contagiar a la gente con esta comunicación que hay en las canciones. Por eso entonces los 70s fueron de música latinoamericana, de rancheras, de lo que hacía Radio Santa Fe, Radio Cordillera, Radio Mundial, Radio Metropolitana, y la gente joven, Radio 1020, La Voz de Colombia, Radio Tequendama, La Voz de Bogotá, y todo este sinnúmero de emisoras de AM que recordamos, emisoras El Dorado, Monserrate,
Y así fuimos llegando a la banda de FM, Caracol Estéreo, Smart 70, La Voz de los Cerros, HJCK, luego Todelar Estéreo, luego Bienvenida Estéreo. Empezaron a aparecer en los años 80 y la última frecuencia que estaba por adjudicar en época de Gabriel Melo Guevara como ministro de Comunicaciones, la frecuencia 88.9 fue la última que adjudicaron. Mi padre no era tan amigo de dar ese paso a FM porque tenía su afición por la onda corta y el AM también le daba mucho que hacer. Entonces empecé a explorar cómo era la alta fidelidad de esos equipos y terminé viajando a acompañar a mis padres y a mi hermano Henry Pava a Las Vegas, al NAB Show, que es el National Association of Broadcasters del mundo. Los radiodifusores del mundo hacen su feria anual donde exhiben todos los nuevos elementos de radiodifusión que el avance de la tecnología nos fue dando, desde los tubos hasta los transmisores ya siliconizados. Hay una parte muy bonita con el tema de la radio y es que la radio siempre ha servido como un servicio para la comunidad. Pues fue lo que aprendí de mi padre cuando usaba su onda corta en La Voz del Llano, que no llegaba más allá ninguna emisora en FM ni siquiera en AM que las que llegaban en onda corta, que podían cubrir todos los llanos orientales hasta Venezuela y países de Latinoamérica, gracias a que su onda corta era bien cuidada y ese servicio pues no lo tenía Telecom, porque Telecom no había llegado ni el telégrafo ni la telefonía inicial, que eran líneas de 500 ohmios que llegaban a los pueblos pero muy retrasadamente. Entonces las emisoras sirvieron de puente entre las familias y lo que pasaba con el familiar que pudiera estar en el hospital en Villavicencio, o la carga de algún producto que debía llegar, o las bestias que debían mandar en sus camiones. Todas esas comunicaciones que se hacían a través de mensaje urgente para el llano, y los locutores tenían esa misión. La emisora mezclaba su música, la música de estas emisoras se escogía entre romance sudamericano o dos voces para la historia, Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Escuchábamos a Julio Jaramillo, a Óscar Acurdelo, algunos tangos y algunos personajes, cantantes mexicanos que hacían en la programación de Super en general, pues un ambiente que ya era de competencia de esa época, de los años 70. Me parecía que se estaban perdiendo de lo que estaba haciendo ABBA o los grupos de finales de los años 70, como los Bee Gees, que iniciaron la época disco, cuando cantó ABBA Chiquitita, y toda esa época de comienzos de los 80. Las emisoras de Bogotá, que eran las que primero chequeaba en esa época, pues había quedado solo una emisora por allá en AM, la Radiovisión, Radio 15, y Radio Fantasía había desaparecido en AM para estar un rato en una frecuencia de FM que era de enlace. Luego le adjudicaron Estéreo 195, que fue competencia de 88.9. Pero para terminar el tema de lo que fue la inspiración de 88.9, pues tuve esos episodios en los que escuchar radio, escuchar el Hit Parade de Panamá, escuchar la radio por onda corta, Ecos del Torbes de Caracas, la de Cuba, Radio Martí de Cuba, y entre esas bandas de 49 metros poder escuchar la internacional Voz del Llano, Informa la Hora.
1 de la mañana, 10 minutos. Hora Super, 1 y 10 minutos. Qué bonito, jefe. Igual la radio siempre ha sido compañía, y ya para cerrar, ¿cómo lo acompañó la radio usted cuando tuvo que irse muy chiquito de Colombia? Pues siempre me acompañaba la música y obviamente tenía la diferencia de ver, escuchar en mi radio o en el radio de la familia, que lo ponían encima de la nevera, Radio Super. Eventualmente escuchaban en la cocina de la casa otras emisoras como Radio Metropolitana, Radio Cordillera, Radio Santa Fe, La Voz de Bogotá, y estas emisoras que le daban variedad. Y obviamente no se podía perder el noticiero, Super Noticias, que la mayoría del tiempo de mi memoria tengo en el corazón también al médico Cristóbal Américo Rivera. Ha sido secuestrado en días pasados y por cuya liberación los delincuentes exigían más de 100 millones de pesos. Luego vinieron otros locutores, Eduardo Aponte Rodríguez, Jorge Antonio Vega, y luego vinieron Javier Ayala y vino Juan Darío Lara a hacer el noticiero con Alberto Giraldo. Y Super se destacó por tener cubrimiento con su móvil en los barrios. La Voz de los Barrios fue un programa súper importante de Radio Super en Bogotá, y lo mismo se replicaba en las otras ciudades. Entonces, de ahí nace la idea de llegar a FM, conociendo las posibilidades de la móvil, las posibilidades que ya me había abierto la radio que había escuchado en los años 70. Bueno, jefe, ¿qué más recuerda de Super? ¿Qué ambiente había? ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era la sociedad? Pues había muchos locutores deportivos, había programación para ir al estadio, porque la sintonía del estadio era fundamental. Entonces llegamos a ambientar las tribunas con unos micrófonos inalámbricos marca TOA, y eso le dio a Edwin Tuirán y a Elmer Cañas la posibilidad de salir a las graderías y tener contacto directamente desde las escaleras para animar. Creo que ahora eso está prohibido hacerlo, pero en esa época el que tuviera esa dinámica, además de llevar unas radiograbadoras para amplificar la emisora, compramos 8 grabadoras y llevamos 8 fanáticos a que amplificaran. Cuando llegó Sergio Ramírez con Oscar Restrepo Pérez, Iván Mejía, hicimos el impulso de que el estadio tuviera el eco de esas grabadoras, y todos, por no descoordinar con Super, sintonizaban también. Había que llevar transistor al estadio en esa época. Por eso digo que la animación en las barras pues era fundamental. Aquí tenemos la consola que estuvo en Radio Super durante bastante tiempo. Aquí es una consola Gates. La de arriba. La de arriba, la consola Gates. Esta consola duró muchos años en Radio Super 970. La manejó Alfredo Castro, la manejó James González, Luis Díaz. Estuvo el médico Cristóbal Américo Rivera presentándose como médico y como locutor de Super Noticias en su foto que hizo pública hace muchos años. La consola fue testigo de una incursión del M-19 en 1979 a las 11 de la noche, cuando debieron abrir el micrófono para dejar una grabación con las consignas del M-19 de 1979. Radio Super 970, la consola original que le daba paso por estos canales a la móvil, al Estadio El Campín, al Camerino y los diferentes servicios que prestaban para las transmisiones en Radio Super Bogotá. Super hizo tantas proezas de la radio, ¿no? Lograron llegar a mucha gente con una programación, y eso se replicó en varias ciudades del país, donde se retransmitía gracias a los enlaces de microondas en
200 y en 450 megahertz, que son los que adjudica el ministerio para llevar por microondas hasta jurisdicciones, o hasta Padre Amaya, al Manjuí, al Cerro Martinica o al Chocho. Esos son los cerros o los picos de la cordillera que nos acompaña en Colombia. Entonces, unir esa señal en FM para retransmitir un noticiero fue una misión cumplida de la cadena Super de mis hermanos. Luego me llaman a mí para experimentar cuál es la tendencia de la gente más joven en escuchar, y entendí que música de los Bee Gees, de Grupo ABBA, de Michael Jackson, de Quincy Jones, de Lionel Richie, de Christopher Cross. Luego vienen todos estos nuevos buenos artistas que se llevan los Grammy en el 82, 83, 84, cuando empezamos a transmitir ya con 82 los premios. Bueno, entonces así finalizamos este primer podcast de Los archivos del jefe Fernando Pava Camelo. Excelente. Este es Inspiración. Otro capítulo de Los archivos del jefe Fernando Pava. Si te ha gustado este capítulo, pues venga, dale like y síguenos. Suscríbete. Activa la campanita para saber cuándo vienen más. Archivos del jefe Fernando Pava Camelo.